Su mensaje dinamitaba por completo el orden social y religioso, y por eso mismo firmó su sentencia de muerte. Al rechazar el poder terrenal, demostró que su objetivo no era cambiar a los gobernantes de turno, sino despertar las conciencias individuales. Imagina por un momento ser el líder más esperado de toda la historia de una nación y que al llegar decepciones absolutamente a todo el mundo. Y cuando decimos a todo el mundo, es literalmente a todos, empezando por tu propia familia. Exacto, o sea, tu propia madre. Imagina tener sobre tus hombros el inmenso peso de siglos de profecías que exigen sangre, fuego y venganza. Y frente a eso, tú decides responder con un mensaje de paz radical. Es un peso insoportable, la verdad. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los contrastes más brutales de la narrativa histórica y religiosa que existen. Es que es un contraste fascinante. Porque altera por completo los cimientos de lo que asumimos como la historia oficial. Nos adentramos en un terreno donde la figura de Jesús de Nazaret queda, pues eso, sepultada bajo capas y capas de deseos ajenos y expectativas políticas frustradas. Para poner un poco en contexto el material que vamos a desgranar hoy, estamos basando nuestro análisis en los diarios de la Operación Caballo de Troya. Exacto. Es importante aclarar las fuentes. Para quien no esté familiarizado con esta obra del investigador J.J. Benítez, la premisa parte de unos supuestos registros clasificados de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y detallan un proyecto secreto de salto en el tiempo hacia el año 30 de nuestra era. Así que, asumiendo esta perspectiva documental y viajando mentalmente hasta ese momento exacto, la misión de hoy es analizar detalladamente por qué este hombre fue, a los ojos de sus contemporáneos, un absoluto antimesías. Y para entender ese rechazo, primero hay que comprender la desesperada situación sociopolítica de Israel en aquel momento. O sea, no podemos juzgar sus expectativas desde la comodidad de nuestro presente. Claro, no tiene nada que ver. Para nada. Estamos hablando de una nación que estaba bajo el yugo militar y económico del Imperio Romano. Había impuestos asfixiantes, crucifixiones masivas en los caminos y humillaciones a diario. Madre mía. Y además, existía una casta sacerdotal que, en muchos casos colaboraba activamente con el invasor para mantener sus propios privilegios. Ya. La típica corrupción del poder. Exacta. Así que el clamor por una intervención divina no era, digamos, un simple debate teológico en las sinagogas. Era una necesidad visceral de pura supervivencia. Claro, es que cuando estás al borde de la aniquilación cultural y física, pues no pides a los cielos un filósofo que te hable de paz. O sea, pides a los cielos un general. Literalmente un general. Antes de continuar con lo que tenemos preparado, un pequeño apunte. Nada supera la experiencia de tener el libro original. Si les falta alguno, les dejamos los enlaces en la descripción. Y porque queremos que este análisis les sea de mucha utilidad, preparamos un PDF descargable con los puntos que veremos hoy. Estén muy atentos, porque en unos minutos diré la palabra clave. Solo tienen que escribirla en los comentarios para recibir el PDF. Continuamos con nuestro análisis. Adentrémonos entonces en el perfil exacto de ese Mesías que estaban esperando. Porque, basándonos en los diarios de esta operación, lo que aguardaban no se parecía en absolutamente nada en la imagen suavizada que ha llegado hasta nuestros días. En absoluto. El perfil del Mesías esperado estaba respaldado por más de 500 profecías y textos bíblicos. ¿500? Sí, más de 500. Hablamos de autores como Isaías, Jeremías o el libro de Enoc, que circulaban ampliamente. Las masas y los eruditos aguardaban a un libertador que fusionara de golpe el poder político, militar y religioso. De hecho, los documentos utilizan un término muy específico que circulaba en la época para describir a esta figura. Lo llamaban el rompedor de dientes. ¡Ostras! Esa es una imagen, es brutal. Suena muchísimo más a un guerrero implacable que a un maestro espiritual. Es que esperaban exactamente eso, un guerrero implacable. La narrativa nacional dictaba que este ser destruiría a los impíos, específicamente a los romanos, a los que los textos esenios llamaban los kitim, utilizando literalmente una vara de hierro. El mecanismo de esta profecía era totalmente geopolítico. O sea que no querían salvar almas, querían conquistar territorios. Exacto. Según la visión generalizada, el Mesías aniquilaría imperios enteros y establecería la hegemonía total, absoluta y mundial de Israel desde el trono restaurado del rey David. Vale, entiendo.
Las naciones vecinas no serían evangelizadas, serían sometidas directamente. El dominio pasaría a manos judías y el resto del mundo pagaría tributo. O sea, estaban esperando una mezcla entre un estratega militar despiadado y un superhéroe vengativo. Entonces, a ver, la gran pregunta que surge al leer todo esto es, ¿cómo diablos encaja un carpintero pacífico de Galilea en unos requisitos laborales tan sumamente agresivos? Pues la respuesta corta es que no encajaba. Ya. Y la respuesta larga es que ese desajuste fue precisamente el núcleo del drama absoluto que rodeó toda su vida. Existían diferentes facciones en la sociedad judía. Sí, los celotas y toda esta gente, ¿no? Eso es, los celotas, que eran básicamente la guerrilla armada dispuesta al terrorismo. Luego estaban los fariseos, obsesionados con la pureza legal, los saduceos, que representaban a la aristocracia del templo, y los escribas. ¿Todos muy diferentes entre sí? Muy diferentes. Cada grupo tenía su propia variante teológica, pero todos, absolutamente todos, coincidían en una exigencia innegociable. El Mesías tenía que traer poder terrenal y garantizar la superioridad racial y cultural de Israel sobre el resto del mundo. Fíjate, cuando tienes a toda una nación proyectando esa inmensa sed de venganza violenta sobre una sola persona, el nivel de tensión tiene que ser insoportable. Insoportable, sí. Pero, y aquí es donde la narración de los diarios fluye hacia un terreno que resulta para mí mucho más íntimo y chocante. Porque resulta que la presión para tomar las armas no venía solo de las multitudes anónimas en la calle, venía de la propia casa de Jesús. Así es. Los documentos revelan un escenario familiar que rompe todos los esquemas tradicionales que tenemos. María, a quien en los textos llaman la señora, y los propios hermanos de Jesús eran fervorosos nacionalistas. O sea, nacionalistas radicales. Totalmente. Compartían plenamente, y además de forma muy activa, el deseo de una liberación política por la fuerza. Espera, frena un momento. Porque, o sea, estamos hablando de la Virgen María, la figura apacible, silenciosa y puramente espiritual de los pesebres, financiando o promoviendo un levantamiento armado. Suena increíble, ¿verdad? Es que es dificilísimo de encajar para cualquier persona que conozca un mínimo de la historia tradicional. A ver, ¿en qué se basan los diarios para afirmar algo tan radical? Pues se basan en cómo la mente humana procesa las promesas. A ver, María creía con una firmeza inquebrantable que su hijo primogénito era el niño de la promesa. Vale. El problema, según la inversión de Caballo de Troya, radicó en la interpretación de esa promesa. Cuando se le comunicó que su hijo, cito textualmente, inauguraría el reino y se sentaría en el trono de David, ella, como buena judía de su tiempo, interpretó esas palabras de manera estrictamente literal. O sea, literal, política y terrenal. Exactamente. Los diarios detallan cómo ella y su prima Isabel, que era la madre de Juan el Bautista, diseñaron en sus mentes un futuro inminente donde Jesús lideraría los ejércitos de liberación y Juan sería su lugarteniente de máxima confianza. Visto así, tiene todo el sentido psicológico del mundo. Quiero decir, si un ángel te dice que tu hijo va a ser el gran rey, en el siglo I eso significa espadas y tronos, no metáforas espirituales de amor y paz. Claro, no había lugar para metáforas. Y los diarios mencionan un punto de quiebre fundamental respecto a esto, situado en el año 11 de nuestra era. Jesús apenas tenía 17 años. Vamos a desmenuzar este episodio porque, de verdad, parece sacado de un thriller político y es que lo cambia todo. Fue el momento definitorio de su juventud, sin duda. Un grupo de celotas, que eran los extremistas armados, acompañados por un acaudalado prestamista llamado Isaac, se presentaron en Nazaret con una oferta formal para el joven. Una oferta de trabajo un tanto peculiar. Muy peculiar. Le propusieron mantener económicamente a toda su extensa familia, garantizando un flujo de dinero constante, pero bajo una única condición. Que liderara la revuelta. Exacto, que él aceptara la jefatura y se pusiera al frente de la revolución armada que se estaba gestando. Para María y sus seguidores aquello era la señal divina. Era la oportunidad dorada para iniciar de una vez el camino hacia el trono. O sea, una oferta de financiación total para iniciar un golpe de Estado. Imagina la escena, toda la familia mirándole, aguantando la respiración, esperando que diga que sí. A ver, ¿cuál fue el mecanismo exacto de su respuesta? Y, casi más importante, las consecuencias de esa respuesta. Su respuesta fue un rechazo rotundo e irrevocable. ¿Les dijo que no? Un no rotundo. Argumentó que bajo ninguna circunstancia rompería la promesa que le había hecho a su difunto padre José de cuidar a su familia con el sudor de su propio trabajo.
y dejó clarísimo que su misión vital, su propósito en la tierra, no incluía liderar ejércitos ni derramar sangre. Me imagino que la reacción de la familia no fue precisamente de aplauso. Fue devastadora. Este rechazo provocó el llanto desesperado y la indignación absoluta de María. Para su madre y sus hermanos, la negativa no fue interpretada como una elevación moral o espiritual. Claro, lo vieron como una traición. Lo vieron como una traición directa a la patria, a Dios y al destino que le había sido profetizado. Es que, pensándolo bien, la verdadera tragedia de esta figura histórica quizá no sea la crucifixión final. O sea, leyendo estos diarios, da la sensación de que la verdadera tragedia fue la soledad absoluta. La soledad aplastante de ser un salvador al que nadie, pero nadie, ni siquiera la mujer que le dio la vida, entendía o quería realmente. Exacto. Es una soledad brutal. Creó una brecha casi insalvable. A raíz de esta negativa a empuñar las armas, Jesús se convirtió en un marginado dentro de su propio hogar y de su pequeña aldea. ¡Ostras! Le dieron la espalda porque, a sus ojos, él le había dado la espalda a Israel. Y claro, si la propia familia no lo entendía, esta incomprensión crónica se filtraba también a sus seguidores más cercanos. Porque si esta historia es un malentendido gigante, la relación con los apóstoles y con Juan el Bautista es la prueba de fuego. A ver, Juan el Bautista es una figura reverenciada históricamente, pero los textos muestran una relación muy, muy tensa. Muy tensa porque, básicamente, partían de premisas completamente opuestas. Los diarios explican cómo Juan el Bautista, al que en los textos llaman Yehohanan, albergaba profundas dudas y muchísima frustración respecto a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué esperaba Juan? Pues Juan estaba predicando el fuego purificador, la ira venidera y la aniquilación inminente de los pecadores. Él quería acción y castigo. Sin embargo, el mensaje del Galileo carecía por completo de espadas y de amenazas. Ya, era como agua para el fuego de Juan. Totalmente. Al mismo tiempo, dentro del círculo más íntimo de los apóstoles, figuras como Juan Zebedeo pasaban las noches recitando pasajes bélicos del libro de Enoc, afilando armas literales y esperando ansiosamente el momento en que Jesús, por fin, diera la orden de atacar. Es alucinante. O sea, imagina liderar un equipo corporativo donde absolutamente todos tus empleados piensan que el objetivo de la empresa es conquistar a la competencia mediante absorciones hostiles, en plan destruir al rival, dominar el mercado global. Ujú. Y tú, el director, solo quieres abrir una fundación benéfica sin ánimo de lucro. El desgaste diario de esa desconexión tiene que ser monumental. ¿Cómo se gestiona un grupo que está esperando una señal militar cada vez que abres la boca? Pues lo gestionaba con una paciencia que resulta casi incomprensible. Lo que los documentos subrayan constantemente es la metodología de Jesús. ¿Qué hacía? Él nunca discutía acaloradamente ni trataba de imponer su visión mediante el miedo o la dominación. Simplemente exponía su verdad. Había días en los que sus discípulos, mientras caminaban detrás de él, discutían abiertamente y a gritos sobre quién de ellos ocuparía el Ministerio de Finanzas o el generalato de los ejércitos en el nuevo gobierno terrenal en Jerusalén. ¿Se estaban repartiendo los despachos antes de ganar las elecciones? Literalmente. Y Jesús los escuchaba, suspiraba y simplemente mantenía su rumbo, sabiendo que el nacionalismo estaba grabado a fuego en la genética cultural de su pueblo. Si es que, a ver, si hasta su círculo íntimo quería sangre y despachos ministeriales, eso explica perfectamente uno de los mayores misterios de esta historia, que es la traición de Judas. Ah, el tema de Judas es clave aquí. Revela un perfil radicalmente distinto. Total y absolutamente distinto. Antes de seguir, un aviso rápido. Ya tienen en pantalla la palabra necesaria para recibir el material descargable. Solo tienen que escribirla en los comentarios. Aprovecho para invitarlos a suscribirse si quieren profundizar más en este universo. Judas Iscariote es descrito en estos diarios explícitamente como un zelota o maquisard. Es decir, un guerrillero. Exacto, un insurgente activo. Y además provenía de una riquísima familia aristocrática saducea. No era un don nadie, pero fue desheredado por abrazar ideas extremistas y violentas. O sea que no era un pobre ladrón, era un niño rico radicalizado. Esa es la descripción perfecta. Entonces, a ver, ¿por qué un perfil así, un revolucionario violento, se une a un carpintero que se dedica a predicar el amor a los enemigos? ¿Fue por un cálculo político puro y duro? Absolutamente. Judas se unió al grupo por razones estrictamente pragmáticas y políticas. Él veía que aquel hombre Jesús atraía a multitudes masivas con una facilidad asombrosa. Claro, tenía carisma. Muchísimo.
Judas estaba plenamente convencido de que Jesús era el arma secreta de la revolución. Creía que, con la inmensa influencia del Galileo sobre las masas, finalmente podrían dar el golpe de Estado definitivo contra el Imperio Romano. Vale, ahora todo encaja. Claro, la traición de Judas no nace de la avaricia económica por unas cuantas monedas. Nace de una decepción política insoportable al darse cuenta, de golpe, de que ese golpe de Estado jamás iba a suceder. Lo cual nos lleva al clímax ineludible de esta historia, porque llega un momento en que la presión popular es tan grande y el malentendido es tan sumamente peligroso que Jesús tiene que cortar de raíz y rechazar públicamente la etiqueta de Mesías. Y lo hace enfrentándose cara a cara a los poderes establecidos. ¿Cómo fue eso? Pues los diarios documentan careos directos frente a frente con los escribas y fariseos donde Jesús niega abiertamente ser la figura que ellos le exigen que sea. Hay una cita textual extraída de estos documentos que resume toda su postura a la perfección. A ver, Él dice: «No soy ese Mesías que esperáis, lo he dicho muchas veces, mi reino no es de este mundo». ¡wow! Y al rechazar el título que todo el mundo quería imponerle, los textos muestran que adoptó otro término arameo, ¿verdad? El de Bar Nansa, Exacto. Bar Nansa, que se traduce como hijo de hombre. hijo de hombre. Y aquí es donde la información de la Operación Caballo de Troya da un giro hacia un concepto teológico fascinante. Porque los diarios afirman que Jesús no era solo un filósofo o un maestro muy sabio. Afirman que en un lugar llamado el Monte Hermón, él recupera su conciencia divina plena. O sea, se convierte literalmente en un hombre Dios. Así es un punto de inflexión brutal en los diarios. Pero, a ver, ¿cómo funciona esto mecánicamente en los textos? Y sobre todo, la gran pregunta, ¿por qué, teniendo ese nivel de poder, no lo usó para arreglar las cosas por la vía rápida? Es una pregunta lógica. El mecanismo que describen los diarios no es un evento de magia espectacular ni rayos cayendo del cielo. En el Monte Hermón, tras un largo aislamiento, Jesús simplemente accede a la memoria cósmica de quién es realmente. ¿Que es un ser divino encarnado? Eso es un despertar de conciencia absoluto. Adquiere el conocimiento pleno de las leyes de la física, del universo y de la vida. Teóricamente podría haber fulminado a las legiones romanas enteras alterando la materia, o subyugado a las mentes de sus enemigos en un solo segundo. Madre mía, nivel superhéroe total. Pero ahí reside la grandeza de este registro. Él decidió de forma completamente consciente y deliberada no utilizar su inmenso poder destructivo. Tampoco quiso realizar proezas mágicas para ganar súbditos mediante el miedo o el asombro barato. O sea, un ejercicio de contención psicológica brutal, porque claro, si no vienes a instaurar un reino terrenal mágico ni a matar romanos, a ver, ¿a qué vienes exactamente? ¿Cuál era la alternativa al rompedor de dientes? Su verdadera misión era revelar un concepto completamente revolucionario sobre la divinidad. Él venía a mostrar a Abba, Que en arameo significa algo parecido a papá o a un padre muy cercano, ¿verdad? Exacto. Abba representa a un Dios que es un Padre infinitamente amoroso y comprensivo. Y claro, esto chocaba frontalmente con el Yahvé de las antiguas escrituras, que era visto por todos como un Dios tribal, extremadamente celoso y vengativo. Totalmente opuesto. La filosofía central de Jesús, según estos textos, se basaba en algo que podríamos llamar el sentido común espiritual. ¿Y en qué consistía ese sentido común? Pues él explicaba que todo ser humano posee en su interior una chispa divina, una pequeña porción del espíritu. Si todos compartimos esa misma chispa, y todos provenimos del mismo Padre, la conclusión ineludible es que todos somos físicamente hermanos, todos iguales. Vale, vamos a analizar paso a paso la onda expansiva de esta idea, porque decir que todos somos hermanos iguales suena muy bonito en una postal moderna o en Instagram. Ya, hoy en día sí. Pero en el siglo I, decirle a la casta sacerdotal judía, que se consideraba a sí misma la élite moral y racial del mundo, que el soldado romano que los oprime, el esclavo que les sirve, la mujer que no tiene derechos y el sumo sacerdote son exactamente idénticos ante Dios, o sea, eso es una herejía suicida. Totalmente suicida. Es que es arrebatarles de cuajo la exclusividad de ser el pueblo elegido. Y por eso mismo firmó su sentencia de muerte. Su mensaje dinamitaba por completo el orden social y religioso. Los diarios de Caballo de Troya hacen muchísimo énfasis en que Jesús jamás fundó ninguna iglesia, ni estableció ninguna estructura religiosa piramidal.
Nada de jerarquías. Nada. Aborrecía los dogmas fosilizados. Al rechazar el poder terrenal, demostró que su objetivo no era cambiar a los gobernantes de turno, sino despertar las conciencias individuales. Para él, el reino de los cielos era una realidad interior. Ujú. No era un territorio con fronteras que hubiera que defender a espadazos. Es fascinante. Haciendo balance de toda esta inmersión documental, la verdad es que resulta sobrecogedor contemplar el abismo inmenso que existía entre el mensaje real y lo que el mundo exigía escuchar. Es un abismo trágico. Hemos desgranado la historia de un ser que vino a hablar de hermandad incondicional, de destruir las barreras entre enemigos, y terminó siendo considerado un fracaso absoluto, un traidor a la patria o simplemente un loco. Jesús fue el antimesías precisamente porque se negó a ser el tirano que el mundo creía necesitar. Y es un análisis que actúa hoy en día como un espejo implacable para nosotros. Totalmente. La gran lección de estos diarios es mostrarnos cómo los filtros de nuestra propia cultura, nuestros prejuicios y nuestros deseos más profundos pueden volvernos absolutamente ciegos y sordos ante una verdad transformadora. La sociedad de su tiempo miró a Jesús y, lamentablemente, solo vio su propia incapacidad para conseguir un imperio. No fueron capaces de ver la liberación interior que él les estaba ofreciendo. Y esto nos invita a todos a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y, sobre todo, el enorme peligro de escuchar únicamente lo que confirma nuestros propios sesgos. Pero bueno, antes de despedirnos por hoy, me gustaría plantear algo a raíz de un último apunte de los documentos. Sí, hay un detalle final muy revelador que ocurre tras su resurrección, según recogen estos diarios. ¿Qué pasó exactamente? Pues Jesús se apareció a sus seguidores y les hizo una advertencia muy explícita. Les dijo que este evangelio de igualdad absoluta, y cito, no debía ser confiado exclusivamente a los sacerdotes. Recalcó que su mensaje, que estaba basado en el contacto directo con ese Padre amoroso, no requería de recintos sagrados. Ya. No necesitaba jerarquías de poder, ni dependía de intermediarios institucionales. Madre mía, lo cual convierte toda la historia posterior en una ironía aún más profunda. Si el mensaje original radicaba en el puro sentido común de sabernos iguales, sin intermediarios ni dogmas de control, y resulta que él mismo advirtió de forma tan tajante sobre el peligro de crear castas religiosas exclusivas, Es la gran paradoja de la historia. pues nos queda una pregunta inmensa flotando en el aire para quien nos escucha. ¿Qué aspecto tendría la civilización humana de hoy si sus propios seguidores y las generaciones posteriores hubieran aceptado y vivido realmente el mensaje del Hijo del Hombre, en lugar de pasarse 2 milenios esperando y construyendo con sus propias manos el trono de un Mesías guerrero? Ahí queda eso para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inversión documental. No se vayan sin su descargable. Comenten la palabra clave abajo y se los enviamos. Y si quieren continuar con el siguiente análisis, hagan clic en el video que tienen en pantalla ahora mismo. El viaje continúa.